nosotros, los seres humanos, tenemos tres rasgos que nos definen en nuestro comportamiento político: las identidades, los intereses que tenemos y los valores. Las identidades son aquellos asuntos vinculados a nuestra persona que consideramos relevantes y sobre los cuales nos definen y nos definimos. Las identidades suelen venir dadas por el nacimiento, por la educación, a veces por elección y muchas veces porque te la cuelgan los demás. Identidades es ser mujer, catalán, madrileño, pescador, kurdo, judío, católico, evangelista, discapacitado, maratoniano, amante de Manu Chao, de la música reggae o de C. Tangana, homosexual o machirulo. También ser falangista, ser republicano, ser de izquierdas o ser fascista. Las identidades cambian con la vida. Si eres un profesor en tiempos de paz, igual en tiempos de guerra te pesa más que te vean como enemigo o como aliado. Que se lo pregunten a los intelectuales judíos en los años 30 en Alemania. Las identidades te caen muchas veces desde fuera. Puedes ser un negro cuando vienes en una patera, luego ser también como negro un diputado del Parlamento, puedes ser una estrella del deporte o incluso un líder político de tu comunidad. Y las identidades suelen pesar tanto las imposiciones de los demás como lo que nos ha tocado en suerte, como también lo que escogemos. Las identidades son muy relevantes porque generan vínculos que son los que nos ayudan a hacer cosas juntos. Cuando las identidades forman parte de tu lucha, pueden convertirse en un espacio muy importante en el lugar en donde vas a sentirte en el mundo. Junto a las identidades están los intereses, es decir, aquellas cosas que crees que te hacen mejorar tu vida en alguna dimensión. Mejora tu vida material o te hace sentirte bien, lo ves como algo que va a favor de tus intereses. Por eso las identidades y los intereses suelen ir juntos. Si eres un empresario blanco norteamericano, vas a considerar que tus intereses son los que refuerzan o mejoran tu condición de hombre, de blanco y de rico. Pero cuidado, te puedes meter la pata. Hay gente que cree que las vacunas van contra los intereses suyos o los de sus hijos y terminan muriéndose o matándoles. Y cuidado, que también hay pobres en los Estados Unidos que piensan que la seguridad social, que es lo que le permitiría que les atendieran médicamente, va contra sus intereses porque suena a socialismo. No hay falsas identidades, porque cada uno se identifica con lo que le dé la gana, pero sí existen falsas conciencias. Un indígena ecuatoriano que defiende el neoliberalismo no tiene una identidad indígena falsa, pero tiene una falsa conciencia, porque el neoliberalismo va contra los intereses de los indígenas, igual que va contra los intereses de las mujeres o de los trabajadores. Al lado de las identidades y de los intereses hay algo muy importante: los valores. Esto es, las creencias que tenemos acerca de lo que es bueno y es malo en nuestras sociedades. Cuando somos gente decente, nuestros valores pueden ir en contra de nuestros propios intereses. Es común en la izquierda que gente de clase media, incluso gente con dinero, tengan valores, vinculados a los intereses de las clases más humildes. Ahí está Marx o Engels como ejemplos muy claros. Eso es porque su identidad es de izquierdas, sus valores son de izquierdas, aunque la redistribución de la renta les perjudique en términos materiales. Igual que a un hombre feminista le puede perjudicar en el corto plazo reconocerle iguales derechos a las mujeres, o a un blanco reconocerle iguales derechos a un indígena o a un afrodescendiente. Su identidad, su manera de estar en el mundo, es decir, aquello con lo que se quiere sentir identificado, pasa por cuidar de sus valores, aunque eso vaya en contra de sus intereses. En la Guerra de España, las brigadas internacionales estaban compuestas por gente que vinieron a morir por defender la República, y nada puede ir más en contra de tus intereses que dar tu vida. Pero su identidad era una identidad internacionalista y sus valores eran los valores de la lucha por la democracia y contra el fascismo. La derecha actual, en España, en Estados Unidos, en América Latina, seguía por sus intereses, que son los del modelo neoliberal. El que gana tiene derecho a llevárselo todo y a no rendir cuentas a nadie. Su identidad es una construcción forzada, porque quieren reflejar en la nación sus intereses particulares. ¿Y qué hacen para ello? Pues que les tiene que sobrar al menos la mitad de la gente que vive en sus países. Sus valores son los de la falta de empatía, los de la jungla, donde el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico. Son intereses que se suelen esconder en una identidad construida en el pasado, cuando ni las mujeres, ni los pobres, ni los inmigrantes tenían derechos. Los valores que nos hacen más humanos son los derechos humanos, porque se los reconocemos a cualquier persona, porque pesan más que cualquier interés de nadie, porque son una identidad que obliga a todas las identidades a que la respeten, porque los derechos humanos están por encima de cualquier otra identidad. Tenemos
en un par de semanas elecciones en Madrid, en Ecuador, en Perú, en Chile. La izquierda hace valer en todos estos sitios los derechos humanos como el horizonte de su lugar en el mundo. Y es por eso, por lo que vivamos donde vivamos, esos valores, esas identidades y esos intereses en cualquier lado del Atlántico los sentimos todos como propios. Valores, intereses, identidades, para que seamos un poquito más seres humanos. Bienvenidas a la frontera desobedientes. Esta noche es de las pocas personas en el mundo que son recibidas con honores de igual a igual en un palacio de gobierno, por presidentes en Brasil, en Portugal, en una reunión de ancianos quechuas en el Alto en Bolivia, por hombres medicina en una aldea de Angola, por estudiantes de una universidad norteamericana o en las plazas de los indignados del 15M y de la misma manera por pobres sin techo en cualquier villa miseria latinoamericana. Además es el autor de la síntesis más brillante de la que disponemos en este mundo sin brújula, donde cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Como intelectual es incómodo para el poder. Por la derecha porque le recuerda las constituciones y el Estado de Derecho. Por la izquierda porque siempre alza la voz cuando el Estado termina devorando a los políticos que fueron aupados en su día por los movimientos. Dice que hay cosas que no se pueden resolver en la teoría, que se resuelven en la práctica. Y frente a los pesimistas paralizados en su pureza complaciente, dice que una teoría sin acción es inútil y que una acción sin teoría es ciega. Buenas noches, Boaventura de Sousa Santos. Un placer estar aquí contigo. Quería empezar preguntándote por cómo afecta la lucha entre China y Estados Unidos a las izquierdas. Sí, esta lucha no es fácil, ¿no? Porque nosotros no habíamos todavía dado cuenta que la China cambió bastante del tiempo que era el maoísmo, que ha tenido una influencia brutal en Europa y en todo el mundo, digamos, ha mismo dividido el movimiento comunista, y hoy es un capitalismo de Estado que busca una hegemonía mundial del mismo tipo, distinta, por supuesto, en sus principios, pero en sus resultados quizá no, con los Estados Unidos, con sus zonas de influencia, con las inversiones, que hace realmente a tal manera que hoy podemos decir que la gran rivalidad es entre China y los Estados Unidos. El resto ya no es tan importante cuanto eso, ¿no? En tu libro, Las izquierdas del mundo, unidos, que acabo de editar, Icaria, tú planteas que ese es el contexto internacional, ¿no? Esa lucha en esta actual fase de la globalización muy marcada, ¿no?, por el desarrollo tecnológico de los medios, perdón, de las redes sociales, de la informática, de las telecomunicaciones. Y la pregunta concreta es, en esa pugna, ¿no?, prácticamente única entre Estados Unidos y China, nos encontramos con que en todos los países, en Europa, en América Latina, en África, las izquierdas tienen que ubicarse. Y por eso te planteaba si esa pugna, ¿no?, entre China y Estados Unidos puede dar alguna pista, ¿no?, para que las izquierdas en nuestros países encuentren algún tipo de rumbo. Sí, normalmente el rumbo tiene que ser encontrado en buscar una alternativa, digamos. Lo que estamos en este momento es una crisis brutal de alternativas, porque mismo las alternativas dentro del capitalismo han colapsado. O sea, de alguna manera el BRICS, que era el conjunto de países grandes de desarrollo intermedio de Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil, que buscaban realmente crear una alternativa a la hegemonía norteamericana, realmente no lograron, de hecho, que esa hegemonía sea disputada, sea desafiada. Otros aisladamente lo habían intentado, Saddam Hussein no lo logró, como sabemos, Gaddafi también en términos de moneda, y por eso fracasaron, mismo si son grandes países y acaban por ser neutralizados. Claro, China no se puede neutralizar porque es una acreedora de los Estados Unidos importante, y donde las empresas norteamericanas hoy trabajan, pero todos los amigos de China con la cual China se podía articular están en este momento en vías de neutralización. Sí. Insistes en que el gran poder norteamericano tiene que ver con el dólar, con la moneda. Has planteado que cuando se ha puesto en cuestión, ¿no?, ese monopolio, fuera por Strauss-Kahn, fuera por Gaddafi, fuera por Saddam Hussein, fuera incluso por Hugo Chávez, ha habido unas respuestas contundentes, pero con China no pueden, ¿no? Y eso en un contexto que tú señalas como muy peculiar de capitalismo financiero. Sí, básicamente es eso, o sea, realmente, y ahí por eso el capitalismo financiero tiene una lógica
que no es la lógica del capital productivo, como llamábamos, ¿no? Porque el capital productivo necesita de gente, de hombres, de personas, y tiene que lidiar con regímenes políticos, nomeadamente con la democracia, los fascismos, etc. El capitalismo financiero quiere básicamente la rentabilidad del capital y a corto plazo, ¿no? Y es por eso que cuando esta fracción del capital empieza a ser la dominante, es su criterio que domina. Y el criterio es saber, por ejemplo, cuando me han dicho que Bolsonaro no había problema para los mercados con Bolsonaro, al contrario, yo me he dicho, está decidido. O sea, esta gente va a poner mucha moneda, claro que hubo muchos errores de Lula y de los gobiernos antes, podemos discutir eso. Ahora entraremos, sí. Pero, de hecho, lo que me parecía es que el capitalismo financiero no tiene nada a ver con la democracia, al contrario, es incompatible con la democracia. Por eso nos vamos a pasar una crisis grande. Pienso que ya estamos en un proceso de crecimiento de fascismo internacional y eso es un ciclo reaccionario muy duro para las izquierdas porque ni están unidas ni tienen propuestas. Por eso tendremos que trabajar a estos dos niveles, desde de las alternativas y de las propuestas. En el libro, en el pensamiento de Paco Fernández Buey, en todo el pensamiento de la izquierda, yo creo que hereje interesante, Ernst Bloch y el principio esperanza es central, ¿no? Y ahí aparece la idea de utopía. ¿Por qué la idea de utopía ayuda y no todo lo contrario, ¿no? Esa utilización de la palabra utópico como eso no es relevante porque es utópico, es irreal, ¿no? Bueno, eso ya viene de Engels, ¿no? Del socialismo utópico al socialismo científico. Y fueron y se lo creyeron, claro, porque había mucho de creencia en creer que el socialismo era una ciencia y que inexorablemente iba a llegar. No ha sido así, no era tan científico, ¿no? Bien, yo creo que Fernández Boix es hereje porque se sale de ese desprecio de la utopía para la construcción del socialismo, entendido el socialismo como una sociedad no capitalista. Vamos a tener esa visión amplia para distinguirnos también de la socialdemocracia. La socialdemocracia es una forma de reconducción del capitalismo, ¿eh? Él no está en la vía socialdemócrata en modo alguno, pero en ese intento de construir una sociedad no capitalista que dé primacía a los últimos y que no dependa solo de la ideología marxista o comunista, él revaloriza la utopía, la utopía, pero no la utopía como ensoñaciones que nunca se van a cumplir, sino a través de dos categorías de Bloch, que fue muy importante para él, que son los sueños diurnos y las utopías concretas. Lo que el capitalismo quiere es castrar los sueños, y por eso la fuerza del lema del Foro Social Mundial. Otro mundo es posible. Eso es un sueño diurno, no es un sueño nocturno, quimérico. Y también utopías concretas. No me cuente usted la sociedad perfecta, sino concretamente qué hacemos en el ámbito ecológico, concretamente qué hacemos en democracia económica, concretamente qué hacemos con los barrios empobrecidos de las ciudades, concretamente qué hacemos con las multinacionales que están destruyendo territorios. ¿Qué hacemos? Utopías concretas, porque tenemos que soñar. Si no tenemos sueños, nunca vamos a poder tener programas. Claro, y eso es darle la vuelta, como hace Marcuse, a la frase de Engels de ir de la ciencia a la utopía. Es lo contrario, es de ir la utopía, desde la utopía a la ciencia. Claro. Mi utopía es que no haya hambre, que haya barrios más igualitarios, que haya una naturaleza limpia. Imagínate, yo soy bastante tecnófobo, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver, que hoy hemos hecho una gran revolución en las tecnologías de la información y el conocimiento, que estamos ya con los robots y la inteligencia artificial. ¿Y la malaria qué? ¿Y la malaria qué? Que mata mucho más que esta pandemia. ¿Y qué pasa con el hambre? Que hay cerca de 1.000 millones de seres humanos. 30.000 personas diarias. Diarias. Eso no lo ha tenido la COVID-19. No mata tanto esta pandemia como mata el hambre. Y el hambre está fabricado, cuidado. Eso de que los mercados, no, los mercaderes. Entonces, un sueño, una utopía concreta es acabar con los mercaderes. Y es acabar con los productos de los mercaderes, que son los mercados. Pero ¿por qué fuera? ¿Por qué no podemos soñar
con una economía no capitalista, ecologista y feminista. Y no me pueden decir, y ahora mismo hazme un programa. Bueno, como tú muy bien has dicho, recordando a Marcuse, no, de esta utopía concreta vamos a dedicar ciencia amplia, para hacer lo inédito viable, que también es muy de Bloch. Y por eso concebir la política no como el arte de lo posible, a mí eso me pone enfermo, sino la política como el arte de hacer posible lo que es necesario. Claro, con la utopía hay un problema, ¿no? Y también se plantea en el libro, cuidado con fabricar ilusiones sin consistencia, porque entonces cuando se defraudan esas expectativas, el único camino que queda a lo mejor es irte a la extrema derecha. Las ilusiones son muy peligrosas. No es lo mismo una utopía concreta que una ilusión. Una utopía concreta te exige, en primer lugar, una apuesta moral. No es lo mismo la ética que la moral, ¿eh? La ética es un discurso sobre lo que es bueno o malo, o los comités de bioética, no. La moral vivida. ¿Y qué es la moral vivida? Pues aquello que tú consideras que es un valor fundamental de tu vida, lo concretas en una práctica personal y asociada con un movimiento social, con un partido político, con un sindicato, ¿no? Entonces, la ilusión es un pensar deseoso, y que nos puede llevar a una especie de quijotismo izquierdista, ¿no? Que al final lo que lleva es a una frustración más temprana que corta. Dice, Vallecas no se esperaba el que sería ya mi barrio, y aunque la calle era barro, el azar así lo quiso, nos dieron un cuarto piso y nos subimos al carro. Colonia Sandy, hogares colmena de los currantes, nadie recordaba antes vivir tan alto del suelo, emigrantes en el cielo llegados de todas partes. Castellanos y manchegos, extremeños, andaluces, calles de tierra sin luces entre huertos y trigales, éramos todos iguales, dispuestos a echar raíces. Fronteras que limitaban a barrios con otros nombres, dormitorios de los hombres que cruzaban la ciudad, cada cual a trabajar sin importarles a dónde, y también de las mujeres, dependientas, peluqueras, secretarias, costureras, asistentas de otras casas, trabajadoras en fábricas, cada cual a la carrera. El colegio que no escuela era de un señor privado. En 2 pisos hacinados como sardinas en lata, el que metía la pata, ese estaba señalado. El director don Antonio, que vivía en 4 caminos, depredador cual felino, no perdonaba una falta y te zurraba la carta sin jamás errar el tino. Casi nunca usaba regla, le gustaba con la mano, a las chicas en el culo, a los chicos en la cara, parecía que disfrutaba, pues lo hacía sin disimulo. La letra con sangre entra era el lema de enseñanza. En el costado una lanza al derecho del menor, el menor ningún derecho, menos que el trabajador. Claro, en el momento en que desdeñan al 15M y dicen, oye, meteros en política, en vez de estar tal, si tenéis narices, dicho de otra manera, vale, lo vemos, ahí estamos. ¡Pum! 69 diputados, podemos ser decisivos y vamos a por más. Con los movimientos sociales, caramba, la maquinaria de los poderes económicos, mediáticos, de la derecha política y del propio Partido Socialista, que se veía amenazado en su papel de segunda pata del sistema de la transición, de legitimador de la monarquía, porque la monarquía sin el apoyo del Partido Socialista no se legitima, no es la derecha quien legitima la monarquía, etcétera, etcétera. Cuando vieron esto, toda la artillería pesada, toda la brunete mediática. Y claro, Pablo ha sufrido lo que sufrimos nosotros, lo que sufrió Julio en primera persona en su momento, pero multiplicado, porque la amenaza era multiplicada también en esta situación. Pero estoy de acuerdo contigo en que de las derrotas se aprende, más que de las victorias, totalmente, y que esta derrota es una oportunidad de reflexión autocrítica, crítica para afinar el análisis de cómo está la sociedad, de por qué el ayusismo tiene un componente cultural que ha penetrado en clases medias, en autónomos, en trabajadores autónomos, y cómo se ha producido esa penetración, que es un espacio vacío que ha dejado la izquierda, probablemente en el terreno cultural. Por tanto, analizar bien cómo estamos, en qué momento estamos, y a partir de ahí
emprender una trayectoria que yo creo que es esperanzadora, pero eso requiere lucha social, ver que no solo con el diálogo se solucionan las cosas en la correlación de fuerzas frente a los poderosos, sino que el conflicto ayuda a organizar la voluntad colectiva de las gentes y que eso es importante y que el movimiento de pensionistas permanente fue importante para apretar a que no se tirara atrás en el tema de las pensiones, y sigue siendo importante que la reforma de las pensiones no vaya contra los pensionistas. Y ahí ha de haber no solo una voluntad del gobierno en la correlación de fuerzas que hay ahora, sino un movimiento de pensionistas que apriete y ayude a que la parte del gobierno que esté dispuesta a defender unas pensiones públicas dignas y tal, tenga un apoyo externo, que no sea solo la banca la que presione, y lo mismo en otros casos, en otros temas, y el movimiento feminista está presente, el movimiento ecologista también, contrapoder social. Y yo creo que hay una tarea pendiente de que las fundaciones de las organizaciones de izquierdas, las revistas y tal, asuman una reflexión y proyecten un trabajo cultural hacia la sociedad que permita esa lucha de ideas y permita también que el compromiso de la gente tenga un sentido. Más de 2 décadas de gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid son suficientes para extender el dogma neoliberal, esa idea de que la política no vale para nada y que todos los políticos es que son iguales. La desindustrialización de los barrios obreros, la precariedad laboral, el adoctrinamiento mediático constante en un modelo de vida que te dice que vivir es consumir y que termina destrozando los tejidos sociales, que son los elementos imprescindibles para que te sientas comunidad y tengas empatía por tu entorno. Y la empatía, pues eso, desaparece y es sustituida por una tarjeta de crédito que te endeuda para pensar que estás teniendo una vida buena. El resultado es la falta de interés por la política en los barrios humildes, que no ha parado de crecer. Y nos encontramos ante la paradoja de que mientras los llamados cayetanos, es decir, esa gente que vive en barrios ricos, acude a votar de forma masiva a cualquier edad, sea cual fuere su salud, resulta que muchos trabajadores deciden quedarse en casa, dejando el destino de las comunidades, en el caso de Madrid, en la mano de los más poderosos. Para profundizar más sobre este tema hemos invitado a 2 personas, a Javier Lorente, investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, y a Iago Moreno, sociólogo y miembro de la página web El Observatorio. Bueno, hay mucha discusión sobre si los barrios obreros de la Comunidad de Madrid son barrios de izquierdas o barrios de derechas. Yo diría que sobre todo lo que son barrios desmovilizados, que no aceptan ya más ningún chantaje electoral y que siguen esperando a que haya una respuesta a ser interpelados por las fuerzas políticas que se presentan al 4M. Y esto convierte la movilización de los barrios obreros en la batalla fundamental, en el elemento más determinante de las elecciones. Un cayetano nunca se va a plantear no votar. Es consciente de los privilegios que están en juego. Durante mucho tiempo hicieron todo lo posible para que no se pudiera votar en España. Y ahora que se puede votar, hacen todo lo posible para que sean ellos los únicos que acuden a las urnas. Saben que el partido al que decidan votar puede defraudarle en algunos aspectos, pero a fin de cuentas es la salvaguarda de su cuenta bancaria y con eso les vale. A más renta per cápita, mucha más participación. Además, la relación es bastante lineal y bastante robusta. Usera está 10 puntos por debajo de la media y Puente de Vallecas está 9,5 puntos casi por debajo de la media de participación. En el lado opuesto tenemos a Retiro y Salamanca, que se caracterizan por ser barrios, distritos de rentas altas, en el que se participa en torno a un 5% más de la media y 8% más de la media. La diferencia entre Retiro, que participa 8 puntos más de la media, y Usera, que participa 10 puntos menos que la media total, es de casi 20 puntos. Tras las incontables decepciones que el PSOE ha provocado en el electorado de izquierda desde los tiempos de Felipe González, es comprensible que muchos trabajadores hayan perdido la esperanza en la política. Si la política de los que supuestamente son los míos no me ayuda a vivir mejor, ¿para qué votar? A fin de cuentas, si gobierne quien gobierne, se van a aplicar las mismas políticas neoliberales que van contra el beneficio de nosotros, las mayorías. ¿Qué más da elegir a uno o a otro? Cuando las instituciones
se utilizan de arriba a abajo para reproducir políticas de ajuste que van en contra de la mayoría social, es muy difícil que esta mayoría social se sienta representada, se sienta interpelada a votar o de alguna manera asuma que lo electoral, que las elecciones son momentos tan determinantes para su vida. Tener mayores recursos económicos o educativos son algunos de los factores que explican que la gente de derechas, la gente conservadora, vote más que la gente de los barrios populares. Los conservadores se han dedicado a construir y a subvencionar tejidos sociales tales como los colegios privados o la Iglesia Católica, que incluso da un salto a los medios de comunicación, y son imprescindibles en conjunto para crear una conciencia de clase propietaria. Los votantes de derecha suelen tener unas redes sociales más tupidas. El mito del votante domingo que va a un oficio religioso y luego va a votar, esto ocurre. La gente que asiste a oficios religiosos vota más, porque está mucho más expuesta a mensajes de politización política, ¿no? Está mucho más expuesta a movilizarse. Y por último, es que los partidos de derechas, cuando gobiernan, transforman la sociedad. Aplican sus políticas sin ningún tipo de problema. Y esto no siempre ocurre con la izquierda. Es mucho más difícil aplicar objetivamente políticas de izquierdas que de derechas, porque hay un conjunto de variables que van a la contra. El déficit, la protección del empleo implica más costes laborales para los empresarios. La Unión Europea dice, hey, los costes laborales hay que tener cuidado porque competimos en impuestos con Holanda, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, yo sí que entiendo por qué participan más. El reto de la izquierda es convencer a la gente de que las cosas pueden cambiar, de que los partidos no son una élite alejada de la realidad, sino ciudadanos de a pie dispuestos a hacer política y a utilizar el poder público para el beneficio de las mayorías. Una de las cosas que marcan la diferencia en estas elecciones, al menos por la parte que le toca a Podemos, es que ha decidido apostar por el tejido social y que ha abierto su candidatura para incluir perfiles que vienen del sindicalismo, de los movimientos sociales, del protagonismo ciudadano, de esa manera como rompiendo con las lógicas de partido que limitaban, que hacían más angosta la propuesta de Unidas Podemos en otros momentos. Yo creo que eso tiene capacidad movilizadora, o al menos muy esperanzadora, para parte del tejido militante que se tiene que implicar. Como ya es habitual, Vox no ha desaprovechado la ocasión para buscar conflicto y llamar la atención. Según ellos, los barrios obreros, aquello que fue en algún momento el cinturón rojo madrileño, son ahora una suerte de nuevo cinturón verde-pardo. Pero no es verdad. La respuesta en Orcasitas o la más clara en Vallecas dejó claro que la mayoría de trabajadores en Madrid los ven como lo que realmente son: lobos con piel de cordero, ni siquiera, señoritos disfrazados de gente interesada por la suerte de las mayorías. Es un mito que por regla general los obreros voten más a partidos de derecha radical. Hay evidencia de que ocurre en Francia, ocurre marginalmente en Austria, ocurre marginalmente en Suiza, pero no es una pauta sistemática ni consolidada a nivel comparado. Esto quiero que quede muy claro. En Madrid lo que se vio es que algunos municipios que circundaban precisamente las zonas obreras de Madrid, municipios más bien residenciales y agrícolas, Vox tuvo unos muy buenos resultados. Pero en las zonas obreras, tradicionalmente obreras, pienso en Getafe, Pinto, Parla, Fuenlabrada, el apoyo a Vox fue marginal. De hecho, en Fuenlabrada tuvo prácticamente la mitad de votos de las que tuvo en Pozuelo. A pesar de sus intentos para conquistar el voto popular, no siempre le resulta sencillo. Es complicado presentarte como la solución a la pobreza y a la precariedad cuando la riqueza de sus miembros proviene en gran parte de empresas franquistas, cuando no de empresas esclavistas, y cuando tus propuestas económicas se alinean a la perfección con las doctrinas de los tanques de pensamiento de la derecha, como la FAES. Ese énfasis en la inmigración, la obsesión conspiranoica con los menas, forma parte de un giro discursivo en la historia de Vox que intenta hacer algo que en términos políticos casi sería imposible, que es llegar a tener los mismos éxitos entre la gente trabajadora que tiene el Frente Nacional, teniendo la política liberal, neoliberal y de recortes salvajes que tienen el Partido Popular de Aznar. Por historia, concepción de clase, por la estructura social, Vox no puede ser como el Frente Nacional francés, no tiene su capacidad de acumular adeptos en barrios humildes, no tiene ese discurso contra la globalización, no tiene esa concepción republicana que sí existe en Francia, porque aquí tienen apellidos compuestos, vienen del franquismo, son europeístas y son muy amigos de los banqueros, son en definitiva demasiado pijos. Pero aún así, los demócratas en España tienen que permanecer alerta y tienen que continuar definiéndoles
como lo que son el ala más reaccionaria y antisocial de la oligarquía española, heredera del franquismo y heredera de la reacción del siglo XIX. Cuando una fuerza de extrema derecha avanza hacia conquistar el voto obrero es porque juega a la lucha del penúltimo contra el último, porque abraza esa supuesta defensa del estado de bienestar, pero solo para algunos. Y Vox no hace eso. La única propuesta que Vox ofrece a la gente trabajadora del país es un cambio de eje fuera de lo social hacia ese universo conspiranoico de que todos nuestros problemas se resuelven yendo en contra de la excepción amenazante, que es el MENA, la feminista, el globalista, el militante bolivariano agazapado en la calle Argumosa, etcétera, etcétera. El 4M es martes y me temo que no es un supermartes, no cae en festivo y por tanto va a ser más complicado que la gente trabajadora vaya a votar. Basta con que los jefes les digan que no pueden hacerlo. Ahí la ley electoral les apoya y tienen 4 horas, como recordó Pablo Iglesias en el debate, para poderlo poner en marcha. Los camareros, los riders, la gente que trabaja todos los días también va a trabajar ese martes. Tienen que encontrar el hueco para poder ejercer su derecho al voto. Hay autores que dicen que votar en festivo es un incentivo institucional. Das mejores condiciones a los ciudadanos para que no tengan que asumir costes, fundamentalmente de tiempo, colegios, universidades, trabajos. Para ir a votar es más complicado y que ser festivo está bien. Pero hay otros politólogos que vienen a decir que en la medida en que es un día laborable, va a haber más gente dispuesta a ir a votar porque no se va a ir de ocio o demás. Yo soy de los que piensa que puede ser perjudicial, porque no todos los trabajadores van a poder ejercer su derecho a sus 4, 2, las horas que necesiten de horas laborales para votar. Y puede ser perjudicial específicamente para personas que tengan condiciones más precarias. Hay que tener cuidado cuando hablamos de clase trabajadora y pensar que son gente que nació en España, blancos, con apellidos que entroncan directamente con la historia de nuestro país. Hay muchos españoles que no son blancos y que no nacieron aquí, pero que forman parte de esa España que madruga. Los inmigrantes están ahí, trabajando, pagando impuestos, y es el deber de los partidos de izquierda interpelarlos para conseguir que se sientan también identificados con sus propuestas. Sí que es cierto que Vox y el Partido Popular están librando una cruzada muy importante para intentar que parte del voto de inmigrantes latinoamericanos se posicione en contra de la izquierda a través de esta conjura contra el bolivarianismo y el chavismo español. Es una apuesta política que está contando con el apoyo también de parte de las derechas latinoamericanas afincadas en Madrid, ¿no? En esa Little Caracas que quiere construir Leopoldo López en el barrio de Salamanca, pero que tiene poco recorrido. Según las estimaciones, la clave de estas elecciones y el futuro político de la Comunidad de Madrid radica en que en el histórico cinturón rojo madrileño, el mismo que en su día se plantó cara a cara contra las tropas franquistas, termine de una vez por todas con su tendencia abstencionista, que es la clave central de la victoria durante más de 2 décadas de la derecha en la Comunidad de Madrid. Si asumimos que la gente que no vota votaría parecido a los que sí que votan, entonces estamos hablando de municipios que tienen mucha más población, muchas más personas en el censo con derecho a voto, excluyendo también personas, población inmigrante que no puede votar. Desde luego, la derecha lo tendría mucho más difícil para ganar. Porque al final en una cita electoral como esta, en la que está tan claro los bloques que hay, está tan claro cuál es la bifurcación histórica a la cual nos acercamos, la participación tiene que ser una cosa más. Uno tiene que participar diariamente en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su barrio, en los movimientos sociales que más le interpelen, pero el voto también es una herramienta, es un lugar en el que un millonario y una persona trabajadora tienen el mismo poder para transformar la sociedad y por eso no lo puede claudicar. Incluso tras la resignación, tras el dolor, tras la ansiedad de ese mundo grande, inabarcable, que es el de la crisis del coronavirus. Si la gente corriente, si la gente de abajo, si los sectores populares, si la gente trabajadora se moviliza y ejerce su derecho al voto, la izquierda gobernará en Madrid, después de 26 años de hegemonía conservadora y neoliberal, sin contar que llevan también 26 años robando. Estamos ante una oportunidad histórica y es el deber de todos aportar nuestro granito de arena, intentar, además de votar, convencer a nuestro vecino, a nuestra vecina, de que las cosas pueden cambiar. Si los que te dicen que no se puede son los que se benefician de que nada cambie, no será tiempo de ponerse en marcha.
España.